Muy buenas a todos, bienvenidos a una reflexión más del aquí presente, el loco del dividendo. Retención de origen de fondos y ETFs. ¿Cuántos debates de Twitter? ¿Cuántas discusiones de Telegram? ¿Cuántos foros hemos leído con este tema? Donde muchos indexados han peleado y argumentado de que no es así, basándose en que si cogiéramos las cuentas de un indexado sale poco, que la retención de origen es pequeña. Porque como tienen un problema aquí, no saben que el indexado no tiene un 5% de yield. Entonces, claro, no llegan a esa conclusión y dicen, hombre, es que es un 1% del capital, como mucho. Es un 1% del capital que estás perdiendo y que no recuperas, amigo mío. La retención de origen es algo que muchos fondos y ETFs llevan perdiendo durante bastantes años y cualquier gestor de fondos no lo va a negar. Cualquier gestor de fondos, digamos, honrado. Si no es honrado, pues lo negará. ¿Qué pasa? Los fondos y los ETFs tienen ciertas particularidades, ciertos acuerdos, ciertos puntos por debajo donde sí pueden recuperar ciertas cosas. Por ejemplo, Antonio Rico nos lo comentó en el programa este que hicimos de los héroes, que ellos en Francia lo recuperaban todo, a diferencia de un particular, pero en cambio el de Estados Unidos no. Curioso, ¿verdad? Al contrario. Entonces, que un fondo como el de Antonio Rico tuviera empresas americanas es contraproducente y que nosotros tuviéramos empresas francesas sería contraproducente. ¿Qué pasa? Hay fondos que sí lo recuperan porque son de grandes patrimonios y les sale rentable pagar a ciertas empresas que le hacen esa gestión. Pero entonces te cuesta la empresa que te hace la gestión. Que eso no hay que obviarlo. Y nosotros como particulares, Digro tiene un hilo, podemos recuperarlo en Francia mediante ciertos correos y tal. ¿Qué pasa? En el fondo, los fondos y los ETFs lo pierden. Depende cuál. Hay un tema y es que los ETFs americanos que invierten en empresas americanas, pues no lo pierden. La casualidad. Lo que pasa es que nosotros somos europeos. O somos, al menos la mayoría de los que me estáis escuchando aquí. Si sois de Estados Unidos, fantástico, sale genial pillarlas. Si no, la única fórmula de conseguirlas es mediante lanzando un derivado que se te ejecute y te lo adjudiquen. A mi gusto me parece un error, porque realmente estás saltando una normativa en la que no te permite comprar una ETF y estás usando un subterfugio para conseguirla. Creo que a largo plazo te puede salir mal, te pueden obligar a venderla o te pueden obligar a mil cosas. Yo no lo haría. Por, ¿sabes? Me parece que si no te permite la normativa, hacer ese tipo de cosas no suele ser una buena idea. Cada uno que haga lo que quiera con su dinero, como siempre. Pero yo, si me preguntáis, me parece una mala idea. Entonces, loco, ¿no deberíamos comprar fondos o ETF de reparto? No. Mi punto es que no. Mi punto es que si pillas un fondo de reparto, un ETF de reparto, no lo pillas porque sea mejor que lo que tú haces. Y es aquí el mismo tema que con los indexados. Si tú pillas un fondo, un ETF de repartos, es o que no sea de reparto, que sea de acumulación, lo primero que te tienes que plantear es porque tú no quieres analizar empresas, porque tú no quieres dedicarle tiempo y tú asumes una pérdida de rentabilidad a cambio de pagar una comisión. Eso es así. Punto. No es que yo considero, no, tú puedes considerar lo que te sale de las narices. Pero tú estás cediendo una comisión porque lo gestione otro. Entonces esa comisión te quita rentabilidad del fondo del ETF, más la retención de origen que están perdiendo de muchas empresas, más etcétera, etcétera, etcétera. Que no voy a entrar ahí. Bueno, no hay muchos etcétera. La verdad que he dicho etcétera, pero no hay mucho más. Al final los fondos son las comisiones que te cobran, el pago de plusvalías, bueno, está el pago de plusvalías, que en teoría debería haber pago de plusvalías cuando empieces a vender, si estás cobrando, si estás saliéndote de él, o estás, si es de reparto, pagando el dividendo, el 19% los primeros 6.000 euros, 21 y luego, ya sabéis, los siguientes tramos, ¿no? Tenéis esas dos cosas y luego tenéis las otras dos, que son la retención de origen y la comisión del fondo. Entonces, mi punto es que si lo vais a hacer por comodidad, porque no queréis pensar y porque queréis pillaros ciertos fondos o ETFs, bueno, yo no lo haría, pero lo veo bueno, lo veo cómodo por cierta gente que no tiene ganas de pensar. El tema aquí es qué fondo o ETF elijo. Aquí me gustó mucho el de Carlos Valcarreres, me gusta mucho el de Antonio Rico, obviamente, me gustan muchos otros fondos. Y claro, tú aquí el tema es que si tú estás invirtiendo en fondos o ETFs por ahorrarte ese tiempo, me parece guay. Vas a tener que hacer un seguimiento del fondo de ETF, si sigue la misma dinámica, entender un poco lo que hace ese gestor, la rentabilidad que están sacando año tras año y confiar en él.
Es lo que hay. Y lo recomendable para mi gusto es tener varios, no uno solo. ¿Qué pasa? Aquí entra el tema de, oye, pero los de reparto no van a ser mejores, loco. Es complicado que salgan mejores que lo que te sale a ti haciendo un stop picking medio decente. Primero porque ya te estás ahorrando esa comisión que tiene el fondo. Y segundo, que tú la retención de origen si la recuperas. Ahora bien, si el fondo de reparto o ETF de reparto solo tiene empresas que no tienen retención de origen, digamos Inglaterra, digamos Francia si es europea, que tienen ese tipo de acuerdos, digamos Hong Kong, que creo que lo tiene, no me parece mala idea, pero claro, son fondos ETFs que no deberían tener americanas. Y si nos metemos en americanas, en un fondo de dividendos que no va a tener americanas, me costaría mucho tener una cartera de dividendos sin empresas como Johnson Johnson, 3M, T. Rowe y otras tantas como Unilever, Procter Gamble. Pero bueno, en las carteras de dividendos hay de todo y hay gente que solo tiene inglesas. Este problema que estoy comentando yo también le pasa a gente que vive, por ejemplo, en Panamá o, por ejemplo, en otros países como Andorra, donde no hay acuerdo de doble imposición con Estados Unidos y no les sale rentable invertir en empresas de dividendos de Estados Unidos. No solo es a los fondos o ETFs. Entonces, aquí mi punto es que cuando compréis un fondo o ETF, tenéis que mirar la letra pequeña. Y no lo hacéis. Y no creeros los mantras de que funcionan mejor que lo que tú haces, que todo lo recuperan, que todo es maravilloso, todo es mágico. No. Lo que tú estás pagando es comodidad. Y la comodidad cuesta dinero. Esto es muy sencillo. Y lo voy a explicar así. Tú puedes aprender fontanería, puedes aprenderla y puedes arreglar tú la fontanería de tu casa si pasa cualquier cosa. O puedes pagar a alguien. Seguramente el tiempo que le estás dedicando a aprender esa fontanería es un tiempo que preferirías no dedicárselo y no hacerlo tú. Entonces, prefieres pagárselo a alguien. Fantástico. Pero no me puedes decir que el fontanero lo pagues tú, te salga más barato que aprender tú. Absurdo. Pero en el mundo de la inversión existe ese mantra que te sale mejor pagar a alguien que hacerlo tú. No, normalmente no. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis por qué nacen los índices? Los índices no nacen para invertir en ellos. Los índices nacen para decir que los fondos de inversión son muchos de ellos peores que los índices y que si la gente hiciese stock picking les saldría mucho mejor. Y yo estoy indexando la mayoría, pero bueno. Ay, el FOMO. No voy a entrar al FOMO, que ya lo hemos hablado en otras reflexiones. Pero mi punto, creo que si vais a pillaros un fondo de reparto, por ejemplo, el de Antonio Rico que salió hace poco y que está la comunidad un poco hablando del tema, que por eso la reflexión va un poco de hoy, porque me han llegado muchos correos hablando, preguntándome y tal, y prefiero hacer un vídeo y que me dejéis de mandar tantos correos preguntando sobre el tema. Simplemente es que pidáis o exijáis a este tipo de fondos que no inviertan en empresas donde no hay retención, o sea, donde inviertan en empresas donde hay retención de origen. Es decir, oye, vas a hacerme un fondo de reparto, fantástico, no me inviertas en empresas americanas. No quiero que inviertas en empresas americanas. O dame una opción sin ese tipo de empresas. Dame una opción con las empresas con esa retención de origen, incluso las de reparto, perdón, incluso las de acumulación y otros sin eso. Ese es mi punto. Oye, voy a hacer un fondo de reparto, de dividendos y enfocarme solo en empresas donde recupero el 100% de la retención de origen. Fantástico. Me parece óptimo. No, mira, es que voy a tener algunas que sí recupero, otras que no. Yo creo que ahí, creo que debéis exigir que para eso lo invertís vosotros. Porque para que pierda el 15% de origen, para eso, por vosotros. ¿Os imagináis? Y mira, lo voy a plantear así. Y yo creo que esta va a ser la conclusión de esta reflexión. Si vivierais en Panamá y por las americanas pagaréis un 30% de origen que no recuperáis y por las inglesas pagáis cero, ¿tendríais americanas? ¿Tendríais? Fíjate tú que lo dudo. Me cuesta pensar que lo tuvierais. Tendríais españolas que se cobrarán lo mismo que aquí, un 19. Tendríais de Hong Kong que cobran cero. Tendríais de Inglaterra que cobran cero. Pero tengo una extraña sensación de que no tendríais americanas. Entonces, si os pasaría eso, ¿por qué compráis un fondo al que le ocurre exactamente lo mismo y tiene americanas? ¿Por qué compráis algo que supone que es de un profesional que le pasa lo mismo que te pasaría a ti y tú no harías? Eso es lo que tenéis que exigir como clientes de un fondo ETF. Eso es lo que yo exigiría. También os digo que dentro de lo que hay en el mercado, creo que lo de Antonio Rico me parece lo mejor. Y lo de Antonio Valcarreres, por ejemplo, me gusta bastante.
Roberto, que ha venido aquí, el que vino aquí hablando de invertir en España también es muy bueno. Aquí ha habido muchos gestores de fondos muy buenos, hay fondos muy buenos. Pero creo que como clientes debemos exigir esas cosas. Y ese es mi punto. Espero que os haya gustado esta reflexión. Un saludo y que tengáis buenas inversiones.